Bien, mis hermanos, pues sean todos bendecidos de Dios y que tengamos una ocasión muy particular para presentar estas ideas, estas reflexiones del libro del Apocalipsis. Yo quiero mencionar dos cosas para empezar. Una de ellas es que estamos dentro de todo esto que viene siendo la semana 70. Todo lo que se estará mencionando pertenece a los sucesos de la semana 70 que el ángel le dijo a Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. De tal manera que este es un decreto de que todo lo que iba a suceder tenía que ver con el pueblo. El pueblo de Daniel, ¿quién es? Pues Israel. Y con la santa ciudad, es decir, con la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, todo lo que estemos planteando, tenga eso en mente. Estamos hablando de la semana 70. Y el capítulo 13, particularmente el 13, es el principio de la segunda parte de la gran tribulación. A ver, vamos a ver. Mejor dicho, la segunda parte de esa semana profética de la semana 70. A ver, déjeme ver si puedo hacerlo de mejor manera. Esto que estamos tratando a partir del capítulo 13, estamos involucrados en medio de lo que es la semana 70, que es una semana profética que el ángel le dijo a Daniel que era un asunto, esa semana profética, de la incumbencia de su pueblo y de la santa ciudad que es Jerusalén. Por lo tanto, hemos establecido lo siguiente, o mejor dicho, hemos dicho lo siguiente. Siempre que se habla de la semana profética, normalmente se dice que son 7 años. Ya explicamos eso, que en realidad hay mucha explicación como para definir que la semana profética 70, que son 7 años, está dividida en 2 tiempos. Una, por supuesto, 3 años y medio, y la otra también en 3 años y medio, porque entre las dos cubren esos 7 años de la semana 70. ¿Cómo está dividida? La primera parte, dijimos, está representada por el suceder de aquel jinete que estaba en el caballo blanco y que teníamos la impresión de que no estaba participando en nada. Sin embargo, al buscar en el libro de Daniel explicación sobre esta cuestión, encontramos que en realidad tenía una gran actividad ese jinete, en el sentido de que estaba creando la infraestructura para el gobierno del anticristo. Al final de los 3 años y medio, también dijimos, no hubo ningún conflicto que ameritara pensarlo como asunto de la gran tribulación, porque fueron años de paz, que no era la paz de Dios, dejamos muy claro, sino era la ausencia de Satán, que es el activador de la maldad y de los crímenes y de todo lo malo en la tierra. Que el Señor Jesús dijo, Él es homicida desde el principio. Y estos 3 años y medio del caballo blanco coinciden con 3 años y medio de lo que en el cielo está sucediendo según el capítulo 12.
¿Qué está sucediendo en el cielo? La iglesia está siendo juzgada, que también ya hicimos la aclaración. ¿Por qué debe ser juzgada si ya fue perdonada? Es cierto, la iglesia ha sido perdonada por Cristo y ese perdón es eterno y es irrevocable. Sin embargo, por razones legales, si usted quiere, debe hacerse un juicio oficial. Y ese es lo que estaba pasando en el cielo. Y yo dije, es oficial. Se necesitaba un juez, ahí está el Señor. Se necesitaba un acusado, ahí están los creyentes. Y se necesitaba un fiscal durísimo, terrible, y es el diablo. Entonces, todo eso conformaba lo que es aquel juicio oficial. A los 3 años y medio de ese juicio, Satán fue derrotado en ese tribunal. Fue una batalla legal en la cual los creyentes lo vencieron y legalmente quedó vencido en consecuencia. ¿Cómo me gusta a mí ese detalle? Pero al final de los 3 años y medio, Satán ha sido vencido en 2 términos. Uno, en los pecados que habíamos cometido antes de conocer a Cristo, que nos los perdonó. 2, en los pecados que como creyentes cometimos después de haber conocido al Señor, lo que se conoce como la vida cristiana. Entonces, en los 2 casos, los creyentes, la iglesia, hace defensa basada en la sangre de Cristo, basada en el perdón que ese mismo juez les otorgó. Ahora, es muy importante entender también, ese juicio apela a un hecho histórico. ¿Cuál es un hecho histórico? Todo aquello que se cumpla en tiempo y lugar tiene carácter de histórico. Y los creyentes, al apelar al Cordero, al apelar a Cristo, a ese juez, de la razón de ese perdón, ellos están apelando a un hecho histórico que sucedió a cierta hora que entendemos en la Escritura, como a las 3 de la tarde o a las 3 de la tarde. Cuando se oyó el grito del Señor Jesús, consumado está. Y segundo, no solamente en un cierto tiempo, cierta hora, sino en cierto lugar, precisamente en las colinas del Gólgota. Entonces cubre las 2 condiciones para considerarse hecho histórico. Los hermanos lo vencieron apelando a ese hecho histórico. Qué lección tan extraordinaria. Ahora, cuando ese juicio termina, Satán ya no tiene nada que hacer en esos lugares celestiales. Él ha sido vencido eternamente y ha sido vencido en términos legales donde los creyentes lo vencieron. Esa es la cuestión importante. Una victoria legal de los hermanos contra el acusador. Y entonces, ahora sí entra, voy a decirlo así, entra lo que Daniel 12 explica, que cuando suceda ese tiempo difícil para el pueblo de Israel, entonces el arcángel Miguel vendrá a la tierra para hacer defensa de ese pueblo. Pero el arcángel Miguel tuvo una batalla en el cielo. Evidentemente, Satán no tenía el interés, ni quería quedarse allá, ni quería venirse a la tierra. Simple y sencillamente quería permanecer allí.
lo expulsa el arcángel Miguel a él y a sus ángeles o demonios. Y los expulsan a la tierra. Caso contrario, cuando se habla en la primera rebelión de Satán, los expulsaron a los aires, según Efesios, donde han estado morando y promoviendo sus maldades. Que yo dije, al vencerlos y mandarlos a los aires, equivale precisamente a darles como casa de arraigo los aires. Ahora no, ahora son lanzados a la tierra. Y lo que signifique eso, donde la raza humana habrá de convivir con esos seres perversos, malvados, que pueden decir que vienen a ayudar. Nadie puede hacer obra mayor de salvación y ayuda que la que hizo Cristo, el Hijo de Dios. Nadie. Por lo tanto, además, el universo entero es propiedad de Cristo, porque dice que su Padre se lo otorgó el universo. ¿A quién? A Jesús el hombre, no a Jesús en términos del verbo, a Jesús el hombre, porque el que vino a la tierra es el verbo que se hizo carne, es Jesús el hombre, que nació y tuvo que sentir y vivir todo lo que los hombres sienten. Por lo tanto, quien venció a Satán, ahora sí que voy a decirlo de esa manera, que no sé si sea correcto, pero lo voy a decir, que era esa victoria que Dios quería que Adán tuviera contra Satán. Fue vencido. Pero ahora Jesús, el segundo Adán, viene y en calidad de segundo Adán derrota, en calidad de hijo del hombre, derrota a Satán. Por eso la victoria que Cristo consiguió en la cruz del Calvario es cosa de admirarse, de decirle a Dios, magnífico. Sí, un aplauso a Dios, ¿por qué no? Si es una obra única en la historia del universo, única, y la disfrutamos. Y entonces ahora Satán es arrojado a la tierra y viene con el deseo de venganza. Es decir, ¿acaso usted cree que él pensaría que se había hecho una injusticia con él? Por supuesto que él entendía muy bien la maldad que había cometido. Es consciente. Y entonces buscó venganza. Vengarse contra la mujer que había dado a luz. Vengarse contra ese pueblo del cual nació el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo del Hombre, que habrá de reinar en la tierra sobre todas las naciones. Cosa que esperamos que suceda muy pronto. Yo en lo personal así lo pienso. Y es una grande bendición tener esa promesa. Y entonces, en realidad, en el momento en que capítulo 12 habla de que persiguió a la mujer, podemos considerarlo como el inicio de la segunda parte de la gran tribulación. Es decir, inicio de los otros 3 años y medio que quedaban pendientes para que se cumpliera la semana profética. Desde luego, decimos oficialmente, en el capítulo 13 empieza la segunda parte y ahí es donde empieza la gran tribulación.
Y en los dos casos, en el caso de la mujer, dice que la sustentarán 1260 días. Y dos, en el capítulo 13, dice que al anticristo o a la bestia se le dio facultad para operar 42 meses, que vuelven siendo otra vez las 3 semanas y media, tanto el caso de la persecución hacia la mujer como el caso del anticristo. Se le dice así la bestia, pero por supuesto que se trata de un ser moral. El que estaba gobernando la tierra el tiempo del anticristo no es el diablo. Por eso es que aclaramos esta cuestión. Solo Cristo Jesús puede establecer o restaurar su reino y gobernar en el mundo. ¿Por qué razón? Porque era su principio establecido de que para dominar en el mundo, gobernar en el mundo, se necesita ser uno de los del mundo. Es decir, se necesita ser hombre. Y esa fue la gran cuestión del Verbo encarnado. El Verbo, en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne. Es decir, es Jesús el hombre, no en calidad de verbo, sino en calidad de hijo del hombre, pero que es el Verbo que se hizo carne. Es muy importante este punto doctrinal para mis hermanos que les gusta mucho la reflexión, el análisis. Vale la pena. ¿Por qué? Porque en realidad, si usted me dice que esos 1000 años donde habrá de gobernar la tierra, lo hace en calidad de verbo o lo hace en calidad de hombre, en calidad de hombre. Por eso dice que cuando ya haya vencido a todos, entregará el reino a Dios y Padre. ¿Padre de quién? De ese Hijo del Hombre, que nació como hombre, murió como hombre, y como hombre derrotó a Satán. Lo que no hizo Adán, lo hizo Cristo. A mí me parece lindísimo. Y entonces esto nos lleva a nosotros precisamente a irnos al capítulo 13, porque queremos avanzar y lo vamos a hacer. Y voy a leerle lo que dice el capítulo 13, aunque ya lo leímos la semana pasada. Y yo prefiero dejarlo para el último, aunque tenemos cosas muy interesantes aquí. Vamos a leerlo pues. Juan ha escrito precisamente sobre esta cuestión. Y él dice, y yo me paré sobre la arena del mar, que yo me atreví a decir, tuvo que ser el mar Mediterráneo. Y que alguien me dijo, pero está el Atlántico y está el Pacífico y están muchos otros grandes mares. Sí, pero en esos tiempos el mar Mediterráneo era el mar grande. Que incluso en el capítulo 7, dije yo, ahí se hizo una gran batalla. Una gran batalla porque 4 seres de poderes espirituales estaban combatiendo, dice los 4 vientos. Eran 4 combatientes en el mar Mediterráneo. Entonces, ¿por qué no voy a decir la posibilidad? Claro que sí. Y además, alrededor del mar Mediterráneo estaba una gran cantidad de naciones bajo la soberanía de Roma. O sea, sí hay motivo para pensar que así hubiera sido. Pero aunque no hubiera sido, tenemos lo siguiente.
de esa batalla que se dio allí, nacen quienes tuvieron la victoria y se establece un orden. ¿Cuál fue el primero de esos 4 combatientes? Fue el león, que sale victorioso y que representó al imperio babilónico. Pero el imperio babilónico era perecedero. Sin duda, todos estos intentos de establecer esos imperios tenía la intención, en el fondo espiritual, de establecerle el reino a Satán. Y es bíblico que Satán ha intentado establecer ese reino. Incluso Cristo lo llamó el príncipe de este mundo. Pero el imperio babilónico perdió su oportunidad. Y viene el segundo combatiente, que quiere decir, en el orden de victorias que habían tenido, en ese orden estaban saliendo a tomar ese lugar, a establecer el imperio. Al terminar el tiempo del imperio babilónico, resulta que ahora surge el segundo, que es el imperio medo-persa, representado por el oso. Y por supuesto que es un imperio muy fuerte, pero perecedero también. El reino de Cristo es eterno y no cambia. Pero estos están llegando a su turno, se terminó. Y el imperio medo-persa finiquitó su tiempo. Y entonces ahora tiene el tercero de los combatientes, que representó al imperio griego por aquel leopardo, que representaba por las alas, representaba la velocidad de conquista que tuvo Alejandro el Grande. Y luego termina su tiempo. Alejandro el Grande muere, se divide el imperio en 4 generales, pero ya no es lo mismo. Y entonces viene el cuarto combatiente, terrible, espantoso, la bestia, el imperio romano. Pero todos ellos, fíjese bien, he mencionado 4 imperios, porque cuando lea para ustedes Daniel 7:23, vamos a encontrar precisamente esos 4 imperios. Pero la bestia era de 7 cabezas. Sí, era de 7 cabezas que representaban 7 imperios, que fueron el imperio egipcio, el imperio asirio, que por cierto este imperio asirio fue el que se llevó cautivo a 10 de las tribus de Israel. Y entonces tenemos entonces el egipcio, el asirio, el babilonio, el medo-persa, el griego y el romano. La Roma, que es, dice el profeta, aunque ya no es, aunque sí es. Se hace un juego de declaraciones muy interesante. No es, aunque es. Y entonces ahí entramos ya a esos 7 imperios. Y los 7 imperios estaban bajo la tutela del dragón. Lo que quiere decir que los imperios del mundo, los gobiernos, todas las cosas, Satán está siempre presente para intervenir, participar y causar problemas a las naciones del mundo. Por eso imagínense la victoria tan grande que Cristo logró en la cruz del Calvario.
Claro que sí lo venció, lo derrotó para siempre. Es más, dice la Escritura que lo hizo, lo puso en vergüenza pública. Y a mí me gusta decirlo, eso de la vergüenza pública. ¿Pública? Había muchos presentes ahí en el Monte Calvario. Bueno, por supuesto que había mucha gente, muchos interesados en estar al pendiente de lo que estaba pasando. ¿Quién podría ser? Imagínense la multitud de la gente de Jerusalén y la gente que había venido de todas partes del mundo. O sea, era una asamblea o un auditorio, mejor dicho, impresionante. Deben ser miles de los que estaban allí. ¿Qué estaban haciendo? Presenciando qué pasaba con Jesús. Presenciando en qué quedaba esa crucifixión. Luego, ¿quién más podría estar? Indiscutiblemente, estaba Satán, con la esperanza absurda de que el Señor Jesús se bajara de la cruz, que ejerciera el poder que tenía y se bajara. Imagínense. Pero además, ¿usted cree que no vinieron millones y millones de ángeles de él, de demonios, para ser testigo de la derrota del Hijo de Dios? Por supuesto que sí. Pero había otro contingente. ¿Qué sería? Los ángeles al servicio del Señor. Acuérdense que fueron miles, una cantidad enorme, los que cantaron el día de su nacimiento, los que fueron a Belén cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Sabe cómo se llama esa declaración? El año agradable. Que yo dije una vez, el Señor Jesús predicó en Nazaret sobre Isaías 61 del 1 al 2 y habló del año agradable. Y cuando llega al punto de la mitad del 2, donde ya entran los juicios, ahí ya no leyó. Solamente leyó el año agradable y menciona tantas cosas bonitas que significaba la bondad divina. Buena voluntad para con los hombres. Y si usted lee allí, se ocupa de eso, anote la cantidad de cosas benéficas que el año agradable tiene para la raza humana. Extraordinaria. Y entonces, imagínense usted en ese momento, cuando Satán desesperado, yo digo, se tronaba los dedos, las manos, esperando a través de algunas gentes le rogaran, le sugirieran, le propusieran, desciende de la cruz y creeremos en ti. Por supuesto que no hubieran creído en él. El Señor Jesús permaneció en la cruz hasta el último instante. Bebió, dice, la última gota de aquella hiel amarga. Y llegó un momento a las 3 de la tarde, cuando se oye, consumado está. Y el escritor sagrado diría, miren en la cara a Satán, miren en la cara a sus ángeles, demonios. Lo que se vio en ellos es el gesto de derrota, sabiendo que Cristo en este momento los ha derrotado, no temporalmente, sino que los ha derrotado para siempre. Y la iglesia y usted que me escucha puede estar feliz de esto, de decir, Satán fue derrotado, no por un tiempo, para la eternidad. Por eso la salvación que Cristo le da
al hombre, a la mujer, al niño, al joven. Es una salvación eterna que la tendrá para él siempre, porque la victoria de Cristo es eterna, plena y completa. Y eso es lo que usted que me está escuchando recibe cuando entrega su vida a Cristo. Pero déjeme entonces volver un poco, porque vamos a tener que ir avanzando para ponerme al corriente con el capítulo 13 y luego con el 14. Y yo me paré sobre la arena del mar, dice Juan, que expliqué necesariamente fue una visión de lo que sucedería, de lo que estaba sucediendo, de lo que habría de suceder luego en los 3 años y medio que representa este tiempo que es de la gran tribulación. Esta sí es la gran tribulación. Tiempo cual nunca fue desde que se hizo el mundo, desde que existió la raza humana. Nunca. De tal manera que Juan dice, yo me paré sobre la arena del mar. ¿Cuál mar? Bueno, ya dijimos eso, pero vayamos a esta cuestión. Juan no podía estar allí porque él estaba en la isla de Patmos. Allá lo habían mandado para allá por parte del imperio, por supuesto. A poco tiempo, por el año 54, habríamos de tener a Nerón, que ejecutó, según la tradición, la historia, ejecutaría a Pedro y también a Pablo. Bueno, pero avanzamos en lo que dije habría de suceder. Entonces queda claro que necesariamente lo que Juan está viendo, lo está viendo en una visión. Y vi una bestia, dice, subir del mar, que tenía 7 cabezas, que vienen siendo esos 7 imperios. Y tenía 10 cuernos, que la Escritura dice, habrá de decir en el capítulo 17 por allá, que son 10 reyes, que habrían de darle su apoyo a la bestia. Se lo digo para que usted ya vaya más o menos formándose una idea de todo lo que esto significaba. Y sobre sus cuernos 10 diademas. Y sobre las cabezas de ella nombres de blasfemia. ¿Blasfemia? ¿Contra quién? Y vi la bestia, dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y esta primera bestia espantosa. Aquí Juan nos habla de 4 reinos. De tal manera que ya todos los demás habían caído, solo quedaba uno, que es el Imperio Romano. Pero luego, en la visión quedan representadas todas las regiones que correspondían al Imperio Romano en 7 regiones. Una de ellas, que era la más poderosa de muchas de ellas, era el Imperio Romano Occidental. Por supuesto, donde estaba el César y el líder religioso, allí en Roma, porque es la ciudad de 7 colinas. Aunque es correcto que no es la única ciudad grande sobre 7 colinas. Se decía que donde Constantino fundó su imperio, o sea, su capital, Constantinopla estaba sobre 7 colinas, pero que también Kiev o Rusia está sobre 7 colinas.
Y entonces se hace ese tipo de cosas. Pero la Escritura sí da motivos suficientes para tener una idea clara sobre de quién se trata. Así que yo quiero que usted ya vaya razonando esta cuestión. Y el dragón, dice, que es el diablo, le dio su poder a la bestia y su trono y grande potestad. ¿Acaso poder y potestad son distintos? Sí, son distintos. Poder es esa fuerza, pero la potestad es el derecho de hacer uso de esa potencia, de esa fuerza, en lo que quiera. Y entonces, esta bestia recibió poder, pero también potestad, para hacer en el mundo lo que él quisiera y como quisiera. Y mire, le voy a leer Daniel 7. Es clásico el capítulo 7 de Daniel. Y lo hago para que luego usted pueda leer Mateo 24, para que usted diga, caray, pero si parece que Daniel se metió a Mateo, o Mateo está en Daniel, porque las dos son totalmente semejantes. Miren nomás lo que dice. Y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino de la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos. Es usted la posición y el poderío del Imperio Romano. Y a toda la tierra devorará y las pisoteará y la despedazará. Y los 10 cuernos, fíjese en Daniel, como lo estábamos leyendo también aquí en Apocalipsis 13, porque estoy haciendo una comparación. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué dijo aquí? ¿Qué decía aquí? Que hablará contra el Dios de los cielos. Grandes cosas y blasfemias. Versículo 5 del capítulo 13 Apocalipsis. Grande. Y él luego dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Fíjese usted el despliegue de maldad que va a significar ese líder en la tierra. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y se acuerda que yo le dije por qué. Pues sencillamente porque las naciones en su mayoría son soberanas, y usted no puede obligarlas a ninguna forma de ley. Cada nación es soberana. Pero entonces el problema para el anticristo o para Satán sería, si son soberanas, es un problema poder que se hagan leyes para todas y que tenga que ser la misma. ¿Ve lo que le estoy diciendo? Naciones soberanas, como el ser humano en su soberanía, no puede ser derrotado. Y esas naciones que son soberanas, el anticristo no podría nada contra ellas. Entonces,
pensó, dice Daniel, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Que yo decía, me han dicho la ley de Moisés. No, ese es un término genérico. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y entregadas serán en su mano. Observe eso. Sí, va a lograrlo, dice que será entregada en su mano. Sí va a lograr ese cambio donde haya una ley en todo el mundo. Pero ¿por cuánto tiempo? Y entregados serán en su mano las naciones hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Digo, ya sería muy difícil decir, no, aquí está hablando de otra cosa. Son los 42 meses del capítulo 13. Y son precisamente, aquí también son 3 años y medio. ¿Ve usted la coincidencia de la palabra? La palabra no se contradice. Pero se sentará el juez y quitarále su señorío para que sea derrotado y arruinado hasta el extremo. A mí me gusta mucho eso. Hay un pasaje donde habla acerca de que es una referencia sin duda que también es en Isaías, cuando Satán le quiten. Es que mire, Satán tiene poder, pero no es suyo. El único que tiene poder propio es Dios, el Eterno. Y que se lo quitarán el poder que tiene. Ahora, vea usted a ese ser que hacía exhibicionismo de su poderío. Véalo ahora, derrotado, fracasado. Usted puede ponerle adjetivos a eso, pero no solamente le quitaron su poder y quedó como un guiñapo en esos términos. Pero luego le quitaron la sabiduría, porque el poder y la sabiduría son propiedad de Dios. Y entonces Dios llega un momento cuando le quita el poder, queda un guiñapo, y le quita la sabiduría, y piensa usted en qué queda. Y las naciones dirán, ¿era este el que trastornaba los reinos? ¿Era este el que puso la tierra como un desierto? Es decir, eso es lo que le espera. Perdóneme que lo haya leído tanto así, pero es importante. ¿Qué dice? Entonces, en Daniel 7 tenemos 4 reinos. Y usted dice, pero acá hay 7. Sí, es correcto. Acá donde hay 7 los menciona a todos. Acá, ya en el caso de Daniel, menciona solo a 4, que son Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Esos 4 quedan consignados en el capítulo 7. Así que ponga mucho cuidado cuando lea ese capítulo. Dice, y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como boca de león, y era una bestia espantosa, que el dragón le dio su poder, su trono y grande potestad. No sé cuál trono, porque Satán, no tengo información de eso. Y vi una en sus cabezas como herida de muerte,
Esto es tan importante, porque ¿cuál es la cabeza que fue herida? Si hablamos precisamente de grandeza, de señorío, pues definitivamente la Roma occidental, lo que representaba Roma occidental era grandísimo, en poderío económico, en poderío social, en poderío de mil cosas, de mil formas. Y vio una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Cuál cabeza? Pues digo, si la podemos valorar en esas cuestiones de economía, de dominio, de todas esas cosas, pues tengo que pensar en el lado occidental del imperio. Porque además, la Roma occidental era la que estaba sufriendo los embates de las tribus del norte, las tribus bárbaras. Y fueron un problema para ellos y llegaron a vencerlos. ¿Y cómo la herida se la pudieron dar estos? Déjenme decirles algo. Había un hombre de las tribus de los érulos, pero que eran de la Germania, lo que sería la región de Alemania. Ese Odoacro estaba con el Imperio Romano y tenía una posición de principado, ese Odoacro. Y Odoacro resulta le quitó el imperio, el gobierno, al emperador Rómulo Augustulo. ¿Cuándo fue eso? El año 476. Y es donde ahí encontramos el punto crítico, que es aquello de que puede suceder, pero también puede no suceder. Puede morirse o puede vivir. Y en el momento en que de las tribus del norte toma el poder, aniquilando al emperador, si él se autonombra emperador del Imperio Romano Occidental, puede ser que esa cabeza herida de muerte se hubiera muerto. Pero ¿sabe usted? Resulta que no se murió. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Digo, porque esas tribus del norte se afiliaron a Roma, aprendieron su cultura, aprendieron todas sus ideas, hasta su doctrina. Se asimilaron, Roma los absorbió, los asimiló. Pero Odoacro tenía la oportunidad de causar el aniquilamiento de esa región, de ese imperio, de ese poderío. Pues no lo hizo. ¿Qué cree por qué no lo hizo? Porque acá en el año 325 Constantino había fundado Constantinopla. Y el imperio nace la capital del Imperio Romano Oriental, que estaba vigoroso el año 476. Y Odoacro pudo apoderarse del imperio de la región occidental, pudo hacerlo, significando de esa manera el aniquilamiento, porque si hubieran incluido las tribus del norte. No lo hizo. Se subordinó, por así decirlo, al emperador, al del Imperio Romano Oriental. Y
recibía la tutela del emperador del Imperio Romano Oriental. De tal manera que no se alcanzó a morir, que esa cabeza herida de muerte siguió con vida. Y llegó un momento cuando resurge otra vez. Hasta el día de hoy, el Imperio Romano no ha dejado de existir. Vea usted la idea como herida de muerte. ¿Era posible que se muriera? Sí. Odoacro pudo hacerlo, sí, pero no lo hizo. Se le perdió la oportunidad. Y volvieron a retomar el imperio, ya no Odoacro. A Odoacro lo mataron. Uno del Imperio Romano. Y entonces, yo digo, el Imperio Romano como un todo existe. ¿Por qué? Por sus leyes, por sus sistemas de dominio, de gobierno, administración, muchas cosas que se dicen que las naciones tomaron de Roma. Imagínense lo que eso significa. Que Roma existe. La prueba, Daniel 2, donde dice que Nabucodonosor vio una estatua, cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce y las piernas de hierro. De hierro y de barro cocido. Y los que saben mucho de esto dicen, ese barro cocido es la democracia, que tiene conflicto con el hierro, con el poder. Es tan notorio eso. Y en ese vaso de barro, en ese barro, Dios puso su tesoro. Podemos decir muchas cosas. Pero ¿por qué estoy diciendo? Porque resulta que en la visión hay una piedra no cortada con mano, que evidentemente es Cristo, que viene y golpea a la imagen, a la estatua, y golpea precisamente sobre las piernas de hierro, lo desmenuza a todo hierro y todo, a todos los imperios los desmenuza. Pero si el Imperio Romano ya no existe, no se puede golpear lo inexistente. Entonces, esa piedra que es Cristo va a golpear precisamente sobre el núcleo del Imperio Romano a nivel mundial y establecerá su reino. Ahí nos vamos a quedar esta vez, mis hermanos, y vamos a decirle al Señor que gracias. Gracias, Señor, porque nos has concedido retomar estas cuestiones tan lindas. Prepáranos y ayúdanos para ver la segunda parte de aquella segunda bestia, el falso profeta. Queremos extraer el jugo de esta bendición, sabiendo que este libro de Apocalipsis es el libro de tu segunda venida, que has preparado el pueblo para que eso suceda. Bendícenos pues por Cristo Jesús. Amén.